Buenos días, bienvenidos al curso de Ley General del Trabajo y sus reglamentaciones. Mi nombre es Edwin Gerardo Peredo Lascano, abogado de profesión, con una maestría en Educación Superior y una especialidad en Derecho Individual del Trabajo. Conmigo veremos todo lo referente a lo que son los aspectos generales que se tienen que tener en cuenta dentro de la normativa laboral y sus reglamentaciones actuales. Inicialmente comenzaremos con lo que es la definición de derecho del trabajo. Es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones laborales entre el empleador y los trabajadores, cuyo objetivo es buscar alcanzar una paz y justicia social, es decir, lograr encontrar un punto de equilibrio en lo que son los conflictos y los problemas que puedan surgir entre los empleadores y los trabajadores dentro de lo que es las relaciones laborales. Inicialmente podríamos decir que la relación laboral es una relación tripartita. ¿Por qué decimos que es tripartita? Porque forma parte entre el Estado, el empleador y el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador y el trabajador no están librados al albedrío de las partes. Es decir, empleador y trabajador en todo lo que viene a ser la relación desde la contratación, la avisación de contratos, llamadas de atención, finiquitos, planillas y otros, debe pasar necesariamente por la supervisión y control del Estado a través del Ministerio del Trabajo. Es ahí donde decimos que es una relación tripartita, porque empleador y trabajador tienen constantemente la supervisión y diríamos la vigía por parte del Ministerio del Trabajo para el cumplimiento de los derechos y obligaciones con respecto a los trabajadores. Entre lo que son los principios y las características del derecho laboral, vamos a señalar de que inicialmente el principio protector es el que da inicio a lo que vendría a ser toda la parte de lo que es la legislación laboral, entendiéndose que el principio protector es el que tiende a proteger al trabajador. En otras palabras, las normas laborales, la interpretación de las mismas y la aplicación deben hacerse bajo el concepto de proteger al trabajador, ya que se considera doctrinalmente la parte débil de la relación laboral. El siguiente principio es el indubio pro operario. En este principio establecemos de que cuando existen dudas en la interpretación de dos o más normas o una misma norma se presenta a una doble interpretación, es decir, ambigüedad en la norma, se tiene que respetar y se tiene que aplicar aquella que sea la más favorable al trabajador. Es decir, en caso de duda, siempre se aplicarán las normas que sean más favorables al trabajador. El principio de retroactividad en materia laboral puede aplicarse la retroactividad, pero siempre y cuando la normativa lo disponga expresamente. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en lo que es los decretos de incremento salarial. Cuando el incremento salarial está decretado, establece que el mismo es con carácter retroactivo al mes de enero. Al aplicar la retroactividad, entonces se está aplicando el hecho de que se tiene que dar cumplimiento a la cancelación diferenciada del incremento salarial, como si el mismo hubiera sido realizado en el mes de enero. El principio de subordinación y lealtad es aquel en el cual los trabajadores están obligados a respetar los conceptos al interior de la empresa en cuanto a lo que son normas, reglamentos, disposiciones y otros, bajo el concepto de que ellos se encuentran bajo dependencia laboral y por lo tanto también tienen la obligación de mantener la lealtad hacia la empresa en cuanto a la confidencialidad de aquello que se les confíe. El principio de retribución y asistencia, el empleador está obligado a retribuirlo al trabajador económicamente y prestarle la asistencia necesaria en casos de contingencia. El principio de irrenunciabilidad de derechos. En materia laboral los derechos son irrenunciables, es decir, nunca renuncia el trabajador a sus derechos, no importa cualquier documento que se le hiciese firmar, todos los documentos que sean lesivos a los derechos laborales son nulos y no tienen ningún tipo de validez, es decir, los derechos son irrenunciables para los trabajadores. El principio de inversión de la carga. En materia laboral corresponde al demandado la prestación de pruebas, es decir, que en caso de que el trabajador inicie una denuncia ante el Ministerio del Trabajo o una demanda laboral, es el empleador el que tendría que presentar pruebas para refutar los argumentos del trabajador. El trabajador puede presentar pruebas, pero no está en la misma necesidad que tiene el empleador para que pueda dar una mayor afirmación a sus argumentos cuando se trate de cargos que ha presentado el trabajador. Ahora el artículo 4 del Decreto Supremo 28699 establece los siguientes principios. De la condición más beneficiosa.
Es decir, que cuando se establece una condición anteriormente, esta debe respetarse ante una nueva condición que le quieran imponer al trabajador. Es decir, cuando a un trabajador le quieran imponer una condición que no fue establecida al inicio de la relación laboral, la condición anterior, aquella que le beneficia, esa debe respetarse por encima de la nueva condición si es que ésta la perjudica o le ocasiona algún tipo de perjuicio al trabajador. El principio de continuidad, donde a la relación laboral se le atribuye la más larga duración. Es decir, no importa si existen varios contratos que han sido cortados por periodos cortos, o sea, es decir, han sido interrumpidos, o han habido contratos que varíen, un contrato que le hicieron de prestación de servicios y luego otro laboral, siempre se va a aplicar la relación, la más larga durabilidad. Es decir, debe tomarse en cuenta desde el primer contrato hasta el último contrato para calificar y determinar la antigüedad del trabajador. El principio intervencionista, en la que el Estado, a través de órganos y tribunales especiales, ejerce tuición en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Es decir, el Estado, a través del Ministerio del Trabajo, así como del órgano judicial, los juzgados en materia laboral, va a ejercer una intervención directa para el cumplimiento de los derechos laborales con respecto a los trabajadores. El principio de no discriminación, es decir, a través de este principio se establece de que al interior de las empresas no pueden realizarse políticas de carácter discriminatorio, ya sea por cuestiones raciales o por cuestiones de discriminación en cuanto a cuestiones de región, lugar u origen del trabajador. Por lo tanto, todo cuestionamiento discriminatorio que está también en relación a la Ley 045 es sancionable dentro de la materia laboral. Ahora, como características tenemos lo siguiente. Las características dan a entender de que estamos ante una relación laboral cuando existe, 1, la voluntad de las partes, el trabajo por cuenta ajena, es personal, es decir, no se puede delegar, el trabajador que es contratado es él el que tiene que acudir, no puede delegar a otra persona, la remuneración, la cancelación del sueldo, bonos de antigüedad y otros derechos, la dependencia y subordinación, que el trabajador se encuentra bajo dependencia del empleador, cumple un horario, cumple las disposiciones internas, la continuidad, porque el trabajo tiene que tener una continuidad, es decir, si una persona realiza una actividad 2 días y luego no viene o vuelve después de 30 días y así en forma sucesiva, ahí no habría una continuidad, habría una simple prestación de servicios. Y por último, la exclusividad, donde el trabajador compromete la exclusividad del servicio hacia la empresa.